Muchas gracias a Zebra y toda la organización por haberme invitado a participar de este día tan importante para todos ustedes. Muchas gracias. Mientras voy presentando mi pantalla, un segundo. Ahí me confirmarías, Alejandra, que pueden ver la presentación. Sí, perfecto. Excelente, excelente. Así que sí, tal cual como dijo Alejandra, un poco lo que vamos a buscar conversar el día de hoy son algunas cuestiones, sí, teóricas, pero no teóricas en términos de conceptos solamente de qué es SEO o cómo funciona SEO, sino teóricas en el sentido de cuál es el impacto, ¿no?, que un posicionamiento en un buscador puede llegar a tener directamente en nuestro negocio. Al fin del día, seguramente todas las charlas que van a poder ver en el día de hoy tienen como objetivo directo o indirecto incrementar la rentabilidad del negocio, vender más en resumen, ¿no? A veces, tal vez más indirectamente, desarrollando la marca, generando una comunidad, como recién veníamos hablando, todo lo que tiene que ver con redes sociales, pero que a su vez también tiene objetivos, obviamente, de ventas, algunos más específicos, directos, yendo a la conversión. Y la idea es traer desde la perspectiva orgánica un poco ambas partes, ¿no? Tanto la parte de la marca como también la parte de la venta. Primero, la idea es conversar un poco sobre qué significa hablar de un buscador en el 2020 y algo, 2020, 21, 22 en adelante. No voy a pretender tener la esfera mágica para saber cuál es el futuro de los buscadores y los futuros de Google. Creo que eso sería fantástico que lo pudiese saber, pero no lo sabemos. Pero sí entender un poco cuál es la tendencia a la cual se están inclinando los buscadores, específicamente Google. Entender cuál es el impacto que esto tiene directamente en un negocio y también entender qué es lo que podemos hacer al respecto. No solamente tomar la decisión de la mejor forma de encarar una estrategia orgánica, sino también, sí, algunos ejemplos específicos y prácticos sobre cómo aplicar algunas de estas mejoras. Antes de comenzar, brevemente sobre mí. Hace casi 6 años que trabajo en Punto Rojo y así casi 6 años que trabajo en la industria SEO. Para que se den una idea, la evolución que tuvo la industria SEO, la industria orgánica en este último tiempo. Mis primeras reuniones en Punto Rojo era sentarme enfrente de clientes. En ese momento nos podíamos sentar enfrente de personas y era: ¿qué es SEO? ¿De qué me están hablando? ¿Por qué le cambiaron en vez de una C a una S? No lo sé de qué me están hablando. Al día de hoy, donde realmente ha evolucionado muchísimo la industria y también ha evolucionado todo tipo de empresa que puede trabajarla, desde las pequeñas hasta las medianas, hasta las más grandes empresas, de cómo trabajan sus estrategias orgánicas. Yo represento a Punto Rojo, es una agencia que se dedica exclusivamente a lo que es el posicionamiento orgánico, con presencia y clientes en toda Latinoamérica. Es una agencia certificada Great Place to Work y uno de, en mi opinión, nuestros mayores orgullos, por así decirlo, es la organización del SEO Day, que es uno de los eventos más grandes a nivel mundial de difusión de conocimiento SEO. Entonces, comencemos con los buscadores en el 2020 en adelante. Si hemos hecho búsquedas en nuestras vidas en los últimos 2, 3 años y seguramente hacia futuro, seguramente parece algo similar a esto. O lo estamos haciendo desde un celular o lo estamos haciendo desde una computadora, ¿no? También obviamente existen en tablets y demás, pero estos son los principales 2 formatos que se utilizan, ¿no? Para que se den una idea, prácticamente el 95% de todas las búsquedas se realizan tanto en computadoras como en dispositivos móviles, en el sentido de celulares, y solamente un restante en otros formatos, ¿no? Por lo pronto en Latinoamérica. Me sirvió excelente esta imagen para poder mostrar en un mismo lugar ambas formas, ambas experiencias de búsqueda. Pero son experiencias muy diferentes, porque la situación en la cual se encuentra una persona al momento que está realizando una búsqueda es muy diferente desde un celular o desde una computadora. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque si bien hay una parte técnica, entre comillas, que tiene que ver con SEO, que es cómo funciona el algoritmo de Google,
qué premia y qué impulsa a los primeros resultados, por qué no y demás, en realidad nuestra estrategia SEO tiene que estar enfocada en nuestro negocio y en el comportamiento del usuario, del consumidor, de las visitas, de las personas, en fin. Piensen el comportamiento que teníamos de búsqueda previo a la pandemia, durante la pandemia, y piensen el que podemos llegar a tener posterior a la pandemia. Previo a la pandemia, si yo estaba haciendo búsquedas desde mi dispositivo móvil, lo más probable es que no esté dentro de mi casa. Obviamente puedo hacer búsquedas de mi casa, pero lo más probable es que esté haciendo búsquedas, interactuando, yendo el camino a trabajo, mientras estoy almorzando en algún lugar, sea en día de la semana o sea fin de semana, sea cuando tengo una necesidad de llegar a algún lado o descubrir algún lado, necesito gasolina, necesito comprar un pastel para un cumpleaños que me olvidé, lo necesito rápido, necesito un lugar cerca mío. Ese era un comportamiento tradicional tal vez de dispositivos móviles, ¿no? Donde naturalmente reina lo que son las búsquedas locales, ¿no? Donde yo busco algo, pero lo que estoy buscando es una solución, ¿no? Cerca mío. Ahora, estando prácticamente casi toda la mayoría de nuestro tiempo encerrado en nuestros hogares o simplemente yendo y volviendo a nuestros trabajos en los casos que estén habilitados, muchas de esas búsquedas se volcaron directamente a lo que son computadoras. Hemos visto ese comportamiento en varios de nuestros clientes, donde predominaba históricamente el tráfico orgánico proveniente de dispositivos móviles y volcándose en estos meses de pandemia más fuerte a lo que es desktop. Y a medida ahora que estamos viendo que los diferentes países en Latinoamérica y a nivel mundial también empiezan con algunas aperturas, algunos no, en mi caso aquí en Argentina seguimos bastante restringidos, viendo cómo se vuelve a volcar esas búsquedas a mobile. Pero lo más importante que quiero que se lleven de este punto es la búsqueda depende mucho de la situación en la cual se encuentre la persona. Porque la realidad es que si bien hoy por hoy, cuando hablamos de, por ejemplo, de SEO, hablamos de Search Engine Optimization o la optimización para motores de búsqueda, en realidad deberíamos estar hablando de la optimización para motores de respuestas. Lo que debemos tener en cuenta y lo más importante de cualquier estrategia orgánica, sea para cualquier modelo de negocio, sea lo que sea que estemos hablando, es que hoy por hoy no tenemos que responder ante búsquedas. Tenemos que responder ante necesidades existentes por parte de las personas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos que tienen que ver con estas diferencias, esas posibles evoluciones que hayan sucedido en la forma que las personas realizan búsquedas. Siempre, y hago de cierta forma un disclaimer de aquí hacia adelante, voy a pasar de hablar de buscadores a hablar principalmente de Google. Por dos razones. Por un lado, porque prácticamente todas las búsquedas que se realizan en Latinoamérica de forma diaria se realizan en Google, dejando un muy pequeño share de mercado para lo que puede ser Bing, lo que puede ser Yahoo o Ask o otros buscadores así. Y por otro lado también tiene uno de los algoritmos más desarrollados, más avanzados. Entonces, de cierta forma, si estamos optimizados para Google, también estamos optimizando para estos buscadores, más allá de que el share sea muy pequeño. Entonces, para reforzar esto que les mencioné recién, es muy tentador a todos los que nos encontramos en la industria digital de hablar constantemente de datos, de usuarios, de sesiones, de clics, de CTR, de un montón de cuestiones que obviamente son fundamentales para lo que hacemos, es fundamental para poder analizar datos y tendencias a gran escala, y me parece fantástico y excelente. Pero a veces creo que de cierta forma pecamos de irnos demasiado a interpretar números y nos olvidamos que hay personas reales del otro lado realizando esas búsquedas y que realmente tenemos que volver a tal vez lo que puede ser la esencia del marketing, la comunicación, todo este mundo, que tiene que ver con entender lo que necesitan las personas y resolverlos. Y si nuestra empresa puede entender dónde está la demanda de esa necesidad y responderla exitosamente, ni siquiera con la mejor respuesta del mundo, con el mejor diferencial de producto o de servicio o lo que fuese,
pero simplemente respondiéndolo específicamente lo que está necesitando resolver esa persona, ya le vamos a estar generando un valor muy importante que obviamente esperamos que se traduzca en una venta, en una conversión, ¿sí? Entonces, veamos algunos ejemplos de búsquedas que se pueden realizar, ¿no? Estas son capturas de la página de resultados de Google en Chile. Van a ver que los anuncios son de otros países, los anuncios aparecen localizados aquí de Argentina, pero los resultados orgánicos sí son locales de Chile, por ejemplo. Entonces, históricamente existieron este tipo de búsquedas como comprar un auto nuevo. Ok, fantástico. Tiene una necesidad esa persona de comprar un auto nuevo, un vehículo nuevo, un carro nuevo. Pero no nos dice mucho esta búsqueda. No nos dice qué carro está buscando, qué auto está buscando, para qué lo está buscando, qué es lo que está considerando para vender. Y si yo soy una marca de autos o un sitio que vende múltiples autos, no múltiples marcas de autos, no es lo mismo ofrecerle un resultado de un Mercedes-Benz que ofrecerle un vehículo familiar de Ford, por ejemplo. Porque son dos targets, dos necesidades absolutamente distintas. Históricamente, este tipo de búsquedas, que son más genéricas o más amplias, mejor dicho, donde no vemos la intención por parte del usuario atrás de esa búsqueda, se denominan short tail. Suelen tener un volumen de búsqueda alto, es decir, se buscan muchas veces por mes, pero el porcentaje de conversión suele ser más bajo, porque como les mencioné antes, ese usuario tal vez en su cabeza sí sabe lo que está buscando, pero de la forma que plasmó esa búsqueda en el buscador, no lo sabemos. Ahora, con el tiempo, como personas, ¿no? Para salir de sus usuarios como personas, nos fuimos dando cuenta que Google se volvió cada vez mejor para responder consultas más complejas, consultas y preguntas que hacemos de una forma más humana, por así decirlo. Comprar auto nuevo es bastante robótico, es una búsqueda bastante pensada en cómo funciona el buscador. Ahora, una búsqueda, por ejemplo, de cuál es el mejor auto para una familia de 4, es la pregunta que históricamente se le hizo a por ejemplo, un vendedor en una concesionaria de autos de forma física. Llegó al lugar y digo, tengo una familia de 4, estamos agrandando la familia, posiblemente venga un quinto integrante, actualmente no cabemos en nuestro auto, necesitamos una solución para esto. Esta es mi necesidad. Históricamente eso sucedió cara a cara, persona a persona. Ahora, cada vez más este tipo de búsquedas, este tipo de consultas, se empiezan a volcar al buscador, ¿no? ¿Y qué vemos en este caso? Vemos que el formato y la forma en que Google responde a estas consultas ha evolucionado. Y estoy seguro que todos los que estamos aquí los hemos visto estos tipos de resultados, donde la pregunta es, ¿cuál es el mejor auto para una familia de 4? Y hay un resultado enriquecido, cuando vemos este tipo de resultado así más grande dentro de la página. Perdón, no estoy. Pointer options, laser pointer, ahí está. Ahí están, pueden ver mejor. Este tipo de resultado enriquecido está buscando resolver esa necesidad. ¿Cuál es el mejor auto? Aquí tienes los 8 mejores autos para familia de 4, según The Rosenta. Fantástico. Tengo una necesidad y hay un sitio que me la está ofreciendo, y mejor dicho, hay un buscador, en este caso Google, que está resolviendo mi respuesta de una forma más simple, más fácil, más directa, ¿no? Después tenemos otro tipo de búsquedas que pueden tener que ver con información informativa, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de sitios de contenidos o medios de comunicación, búsquedas como, por ejemplo, las elecciones presidenciales en Chile. Busco eso genérico, el primer resultado enriquecido es la fecha. Es lo más importante que hoy por hoy, a meses todavía de esas elecciones, ¿qué es lo que la gente principalmente está buscando? ¿Cuándo es? ¿Cuándo son las elecciones? ¿Cuándo debo empezar a prestar atención a este tema? Y a medida que nos vamos acercando a las elecciones, las búsquedas van a ir evolucionando a las diferentes propuestas, los diferentes personajes que estén participando de las elecciones, qué tenemos que tener en cuenta, los resultados parciales. Entonces, a medida que nos acercamos a un evento, esas búsquedas van evolucionando. Pero por ahora,
Google entiende que lo más importante que está buscando la gente relacionado a eso es la fecha. Y luego, obviamente, ofrece algunos otros resultados. Y luego también para todo lo que tiene que ver deportivo, esto lo saqué el día de ayer, por suerte el partido salió 1-1, así que puedo venir a hablar aquí tranquilamente de fútbol sin ningún problema. Estos resultados sobre fechas y resultados deportivos se han vuelto muy, muy populares y muy, muy buenos. Yo personalmente, como buen argentino cliché, me gusta muchísimo el fútbol y otros deportes, y constantemente estoy buscando cuándo juega, quién juega, cuáles fueron los resultados y un montón de información. Antes, estas búsquedas yo las consumía directamente de algún portal de noticias deportivas. Ahora obtengo respuestas mucho mejores y mucho más rápidas directamente desde el buscador, sin necesitar llevar por lo menos para este tipo de información, a un medio específico de esto. ¿Qué significa esto también? Que dentro de la búsqueda de Google, de transformarse en un motor de respuestas, no un buscador, sino responder efectivamente al usuario, a veces algunos clics que históricamente obteníamos los fuimos perdiendo. Por ejemplo, antes era muy lucrativo tener un sitio de todo lo que es clima, todo lo que es, por ejemplo, cotización de divisas, de monedas. Antes eso era muy lucrativo. Ahora uno hace esa búsqueda, temperatura, clima hoy, cotización del dólar, por ejemplo, algo más innecesariamente relevante aquí en Argentina. Hay herramientas específicas que aparecen en Google para responder esas necesidades. Entonces, si nuestra estrategia se cruza con algunas de estas temáticas que Google ya está respondiendo dentro de la página de resultados, tenemos que pensar estrategias un poco más creativas o alternativas para efectivamente captar esas visitas, porque de otra forma, con estos resultados no lo vamos a poder hacer. Y esto es algo que sucede en absolutamente todas las industrias: venta de productos, venta de servicios, consumo de información. O sea, tenemos desde búsquedas concretas, como por ejemplo puede ser Internet Hogar, donde tenemos resultados tradicionales orgánicos como Movistar, Entel, Claro Chile, GTD, y también consultas de personas. ¿Cuántos megas necesito para streamear? Algo que impulsó la pandemia tiene que ver con todo lo que es streaming de videojuegos, streaming de eventos. Este evento posiblemente en otra instancia hubiese sido presencial, como por ejemplo lo fue el COD para nosotros. Tuvimos una segunda edición también virtual. Entonces, como les mencionaba antes, las búsquedas y los formatos, ¿no?, que Google utiliza para responder estas consultas van evolucionando según el contexto, y de cierta forma lo que nosotros como personas le damos a Google en formato de búsquedas es lo que utiliza para entender, ok, qué tipo de resultado debo mostrarle al usuario para resolver mejor su necesidad. Cuando hablamos de una página de resultados tradicionales, estamos hablando de, tenemos primero los anuncios, todo lo que puede ser PPC, y luego los resultados orgánicos. Todo lo que no tenga la palabra ad o anuncio aquí arriba, en este caso yo tengo el buscador en inglés y figura ad, pero si no diría anuncio, es orgánico. Entonces, cuando vemos una pequeña cajita que tiene la respuesta directa a una pregunta, como vimos en este caso aquí, esto es un resultado orgánico. Entonces, para obtener ese resultado y ser el sitio que brinde esas respuestas, obviamente hay diferentes requerimientos técnicos de SEO que tenemos que cumplir, ¿no? Pero un poco para obtener cómo está compuesto la página de resultados en un buscador, en este caso en Google. Y para que tengan referencia, y esos son datos de mobile, de todas las búsquedas que se realizan, el 3,3% de los clics terminan en un anuncio, en promedio. Todos estos datos obviamente varían por industria, pero para darles un norte. Y el 45,8% de los clics terminan en resultados orgánicos. Ahora me van a decir, Santi, te falta un porcentaje bastante grande, sos muy malo en la matemática. Y ahí les voy a decir, sí, soy muy malo en matemática, pero no me olvidé de esos clics.
El porcentaje restante son los que se llaman zero-click searches. Son aquellas búsquedas que se realizan, pero que la persona no hace clic en ningún resultado específico. Eso puede ocurrir por dos principales razones. Una, no encontró lo que buscaba o hizo la búsqueda y se fue a otra cosa y se fue y no consumió nada. O dos, lo más importante y lo más relevante de lo que venimos hablando ahora, obtuvo la respuesta que necesitaba directamente desde la página del buscador. Entonces, teniendo en cuenta que este porcentaje es más del 50%, o sea, es bastante grande este porcentaje de zero clicks, ahí es donde se vuelve muy valioso como empresa, como marca, posicionar en estos resultados donde estamos respondiendo a estas consultas a las diferentes personas. Y para que tengan algunos datos tal vez un poquito más específicos de lo que tiene que ver con lo orgánico, para que se den una idea, en promedio los primeros 4 resultados orgánicos obtienen el 54% de todos los clics que sí se realizan en una página de búsqueda, ¿no? Donde vemos claramente la primera posición obtiene el porcentaje de clics más alto, el CTR, el click-through rate más alto, y a medida que van bajando, va disminuyendo este CTR. Para que tengan de referencia, el último resultado de la primera página dentro de Google obtiene menos del 1% de los clics en promedio. Entonces, ya no solo alcanza con estar en la primera página, sino que verdaderamente tenemos que apuntar como objetivo estar en el top 4 o en el top 3, donde verdaderamente se ve esa concentración de clics, ¿sí? Ahora, ¿cómo impacta todo este comportamiento, por así decir, del usuario en un negocio, ¿no? El objetivo debería ser siempre ganar posicionamiento para búsquedas relevantes, es decir, no posicionar por el amor de posicionar, por más que a mí me encante posicionar, que un sitio posicione, pero es verdaderamente entender dónde están las búsquedas que verdaderamente están alineadas con lo que estoy ofreciendo como empresa, sea producto, sea servicio, sea lo que fuese, sea lo que sea. Entonces, posicionándonos específicamente en lo que buscan nuestros potenciales o actuales clientes, ahí podemos generar tráfico de calidad. Históricamente se pensó SEO como un motor de generar un volumen grande de visitas, porque después del canal directo, en la mayoría de los sitios es el principal canal de visitas. Lo cual, fantástico, incrementar el tráfico es muy importante, pero si ese tráfico no es de calidad, porque estamos posicionando para palabras claves que tal vez no son las más alineadas o atinadas a nuestro negocio, ¿nos sirve tanto ese volumen o deberíamos enfocarnos en la calidad, ¿no? Enfocándonos en la calidad podemos estar hablando de porcentajes de conversión, bounce rate, páginas vistas por sesión, duraciones de sesiones, esas métricas que nos dicen qué calidad puede tener una visita. Y recién ahí, cuando nos posicionamos ante la demanda existente para lo que ofrecemos, generamos esas visitas de calidad mediante ese posicionamiento, ahí es donde vamos a poder incrementar sostenidamente en el tiempo los ingresos. Ahora, ¿cuál es un buen ejercicio para comenzar a entender qué es lo que buscan mis clientes? Para ello, siempre sugiero comenzar desarrollando un Customer Journey. Y un Customer Journey hay 1 millón de Customer Journeys, hay complejos con 77 pasos en el medio, hay funnels de awareness, activación, hay 1,5 millones. En mi opinión, existen 3 etapas que según el negocio se pueden seguir segmentando o no. Existe el momento de la compra, que es cuando el usuario realiza búsquedas específicas sobre lo que está buscando. Son búsquedas como, por ejemplo, precio más producto o servicio, contratar más servicio, dónde comprar más producto o servicio. O sea, aquellas búsquedas que ya nos están diciendo que hay una intención de compra. Eso es súper simple. Luego tenemos lo que sucede previo a la compra y lo que sucede posterior a la compra. Como que no hemos encontrado una necesidad de profundizar mucho más que eso. Obviamente después segmentar por verticales de negocio, verticales de productos que van teniendo diferencias, pero a grandes rasgos nos importa qué busca el usuario previo a realizar una conversión, es decir,
qué información necesita una persona para tomar la mejor decisión posible con la necesidad que tiene. Eso puede ser entender cuál es el auto nuevo que se tiene que comprar para su familia de 4, puede ser qué zapatillas tiene que comprarse si quiere empezar a correr, por ejemplo, puede ser qué tipo de servicio SEO necesite para su negocio en particular. Es todo el proceso de búsqueda y de research, por así decirlo, para tomar una buena decisión. Y si como marca trabajamos muy bien esta etapa de precompra o preconversión, estamos preparándonos muy bien para que el momento que la persona diga, tengo toda la información que necesito para tomar una decisión, voy a tomar una decisión, voy a comprar a quien mejor y quien más me ayudó a obtener esa información. Ahora vamos a ver algunos ejemplos concretos. Y luego todo lo que sucede posterior a la compra, donde se puede dividir como en dos partes. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el uso de un producto o un servicio, ¿no? Muchas búsquedas de marca, muchas búsquedas brand, por así decir, y también oportunidades de cross-selling u upselling de servicios o productos. Compró zapatillas para correr, pero no va a salir solamente a correr solamente con las zapatillas. Necesita una remera, necesita tal vez una campera por el frío, necesita short, necesita diferentes cuestiones. Entonces, ¿cómo podemos guiar al usuario también para ofrecerle una mayor variedad de productos o servicios, ¿no? Entonces, aquí tenemos el ejemplo que veníamos conversando. Una búsqueda de precompra puede ser, ¿cuál es el mejor auto para una familia de 4? Recetas bajas en carbohidratos. ¿Cuántos megas de internet necesito? ¿No? Y así sucesivamente se pueden ir completando, ¿no? ¿Cuál es el mejor auto para una familia de 4? Luego, investigando, me doy cuenta que necesito en realidad, una buena opción puede ser una Toyota RAV4. Y estoy en Santiago de Chile. Entonces pongo precio Toyota RAV4 en Santiago. Esa es una búsqueda con una intención más clara de compra que cuál es el mejor auto para una familia de 4, ¿no? Y luego, por ejemplo, me compré la Toyota RAV4, se agrandó mi familia y ahora en vez de 4 somos 5, y ahora necesito instalar una sillita para un bebé, pero no sé hacerlo en este modelo en particular. Entonces, por eso el desarrollo de un Customer Journey no requiere básicamente conocimiento técnico de SEO en sí, sino realmente sentarse a pensar qué necesita el usuario, la persona, mejor dicho, para tomar una buena decisión, qué es lo que va a buscar cuando ya tenga definido qué es lo que quiere comprar y qué consultas pueden surgir posterior a esto, que es algo que históricamente se han hecho en las empresas, pero tal vez no se vea plasmado en el contenido. Aquí estoy un poquito ajustado con el tiempo, así que quiero enfocarme en dos últimos puntos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, supongamos que quieren comenzar a trabajar su estrategia orgánica, ¿no? La primera opción es, lo voy a hacer yo mismo, lo puedo hacer solo. ¿Qué les recomiendo en ese caso? Primero que investiguen el impacto de SEO o el involucramiento de SEO en su industria. SEO en banca, SEO en retail, SEO en moda, porque si bien hay conceptos generales de cómo funciona el posicionamiento orgánico, van a depender muchísimo por el modelo de negocio que tengan. Entonces, primero, vean cuál es el involucramiento de SEO con su industria. Tal vez van a ver potencial muy alto o tal vez van a ver que puede aportar, pero no es el principal canal que quieren o que deben impulsar. Luego, obviamente, aprender de SEO. Ahí siempre sugiero hacer diferentes cursos o certificaciones. Por ejemplo, hay una certificación que se llama para convertirse en SEO Specialist. Básicamente es un curso que tiene creo que más de 20 horas de contenido, que es absolutamente gratuito todo el contenido. La certificación es paga, pero para poder aprender de 0 a casi 100 de SEO es una muy buena oportunidad. Luego también consumir información en diferentes blogs. Por ejemplo, algunos de mis preferidos siempre son, por ejemplo, SEMrush, Search Engine Land, Ahrefs. Hay muchos, pero estos creo que tienen un buen balance entre conocimiento SEO técnico y conocimiento SEO de negocio, que a veces no se suele encontrar en todas las fuentes, por así decirlo. Y por último también,
seguir algunas personas en Twitter. Por ejemplo, una gran persona es Aleida Solís, es una consultora SEO de España que genera constantemente contenido e información. También, por ejemplo, suscribirse a diferentes newsletters como SEO FOMO, que también es de Aleida Solís. La verdad que hay muchas fuentes ricas de conocimiento para, primero, aprender, y segundo, para terminar de considerar y decir, ok, esto es algo que yo puedo hacer solo para mi negocio, o lo puede hacer alguien de mi equipo para nuestro negocio, o es lo suficientemente interesante a nivel impacto comercial o complejo que necesito ayuda. En el caso que necesiten ayuda y que salgan a buscar expertos, esto pueden ser consultores, agencias especialistas, agencias generalistas, hay muchísimos modelos. Siempre sugiero que todos los proyectos deban contemplar 5 puntos. Primero, que lo más importante de una estrategia orgánica son los objetivos de negocio. No son las oportunidades SEO, no son las keywords. Todo eso obviamente es importante, fundamental y se tiene que tener en cuenta. Pero si se desarrolla una estrategia orgánica y no se tiene como foco principal ayudar a la empresa a cumplir sus objetivos, no va a ser tan exitosa como podría ser la estrategia. Luego, tener en cuenta la instancia del sitio en términos SEO. En muchos casos, lo que se denomina históricamente una auditoría, o entender, ok, la tecnología de mi sitio está bien, puedo construir sobre esto, necesito desarrollar un nuevo sitio, necesito migrar, tengo graves problemas de SEO, estoy bien, pero tengo mucho todavía por optimizar. Eso es muy importante para setear expectativas, tiempos y prioridades. Luego, entender la composición del mercado. ¿Quiénes son mis principales competidores? Mis principales competidores van a ser cualquier sitio que posicione por encima de nosotros para las keywords que nosotros más nos interesa posicionar. A veces puede ser un competidor directo, o a veces puede ser un modelo de negocio absolutamente distinto, pero que sí posiciona para donde nosotros queremos estar posicionados. Evaluando un poco eso, también se puede determinar, bueno, mi mercado, los competidores son esporádicos, no hay uno muy fuerte. Eso es una gran oportunidad, porque trabajando SEO se puede captar ese mercado de una forma más rápida y con menos esfuerzo. Ahora, si por ejemplo hablamos de una industria como, no sé, turismo, ¿no? O sea, viajes y vuelos, es una industria muy fuerte en términos SEO, entonces entender si verdaderamente me conviene como una empresa nueva meterme a competir con los sitios, con los Expedia, con los Despegar de un momento cero, o tal vez mi estrategia tiene que ser otro y construir ese posicionamiento orgánico a largo plazo. Siguiente es una metodología acorde al negocio y al equipo. No todos los negocios tienen la misma composición de equipos de marketing o equipos digitales. Y también encontrar una solución que se amolde a lo que uno tiene es muy importante. Por ejemplo, desde Punto Rojo nos enfocamos principalmente en empresas enterprise, en multinacionales que tienen presencia en varios países, porque nuestros procesos están diseñados para trabajar con no un equipo de marketing digital. Tal vez algunos de nuestros clientes tienen 5 equipos diferentes de marketing digital. En total son 100 personas en 5 países diferentes. Bueno, ¿cómo logramos una sinergia entre todos para lograr las optimizaciones y las implementaciones para obtener los resultados? Ahora, si tal vez somos un equipo mucho más pequeño de 3, 4 personas, tener un servicio muy robusto y no sé si complejo, pero más desarrollado en ese sentido, tal vez no tiene sentido. Y si es mi primera experiencia, tal vez me conviene trabajar con un consultor independiente, por así decirlo. Y por último, y casi como lo más importante, tener la forma de medir el retorno. Y para medir el retorno, el ROI, se tiene que entender qué es lo que queremos lograr. Si bien un objetivo macro que se utiliza generalmente es incrementar las ventas, eso puede tener un montón de formatos diferentes. Conversión directa, generación de leads, tal vez esté buscando posicionar mejor la marca en el mercado y tal vez la prioridad no sea las ventas. Entonces los KPIs deberían ser cosas como posicionar estos resultados enriquecidos, impresiones en resultados de búsqueda. Entonces, entender bien cuál es el objetivo y entender cómo vamos a medir el éxito de nuestra estrategia orgánica. Y por último, les quiero dejar
con esta frase me quedó un poquito más de material, pero no nos da el tiempo. El trabajo SEO es algo que se debe desarrollar de forma constante y consistentemente. No es algo one shot, no es algo que hago ahora y no lo hago nunca más, porque los competidores evolucionan, el mercado evoluciona, Google como algoritmo evoluciona, qué es lo que mide en cuanto al posicionamiento, pero más importantemente, nosotros como personas evolucionamos y tenemos que estar al tanto de ese cambio, de esas evoluciones, para poder responder ante eso de una forma eficiente desde nuestra marca. Así que sí, ahora sí, muchísimas gracias y no sé si quedaron algunas consultas. Muchas gracias, Santiago, por... Sí. Sí, tengo preguntas. Entonces estamos más o menos justo en el tiempo, pero vamos a ir con una pregunta primero de Diego Fuentes, que dice, a modo general, según los resultados, ¿conviene más tener un buen SEO o invertir en Google Ads? Para mí no debería ser mutuamente exclusivo. Para mí debería haber una gran estrategia de search que busque una sinergia entre lo que se hace desde la parte de anuncios y lo que se hace de la parte orgánica. En el sentido de decir, tal vez para una búsqueda, para una keyword en particular, orgánicamente estemos posicionados, por dar un ejemplo, primeros o segundos. Entonces, tal vez la inversión para esa keyword específica, en términos de anuncios, podría ser menor. Ahora, después tal vez tenemos otra keyword que orgánicamente todavía no llegamos a ese top 3 o a esa primera posición y podemos volcar un poco más la inversión para ir complementando. Debería ser absolutamente complementario. El retorno en términos de ROI a corto plazo son los anuncios, a largo plazo es SEO. Un poco el retorno empieza acá arriba de los anuncios y el de SEO empieza acá abajo porque es una cuestión de tiempo y a medida que pasa el tiempo, el ROI de los anuncios va bajando porque se llega a un punto culmine y incrementando aún la inversión no se llegan a nuevos resultados y el de SEO va creciendo. Porque todo lo que uno invierta en SEO, en mejorar su sitio, eso queda como un activo y eso va ganando en el tiempo y va generando mayores retornos. Si algún día no tengo el dinero para invertir en anuncios porque quiero destinarlo a otra cuestión o aparece una pandemia y no tengo esos recursos, toda esa fuente de tráfico, de visitas y de ventas que ya tenía, la pierdo. Todo lo que ya tenía ganado desde SEO, la sigo manteniendo y la puedo seguir desarrollando. Perfecto. Muchas gracias. Yo creo que justamente la presentación que tenemos después de Dulce nos va a ayudar para ver cómo se complementan las dos estrategias. Tengo otra pregunta más que es de Catalina Sepúlveda, que dice, ¿cómo se aplica todo esto en una empresa de servicios y no de productos? Leo entero porque es larga. En la actualidad trabajo en la única empresa y de este tipo de servicio y apuntamos a la fidelización y reputación corporativa. ¿Se puede aplicar algo de esto a ese tipo de objetivos? Por supuesto, por supuesto. Y teniendo en cuenta eso que mencionás, Catalina, que son por si entendí bien, es la única empresa, una de las pocas empresas que ofrece este servicio, yo creo que todo lo que tiene que ver con la etapa de pre-compra en un Customer Journey, hoy por hoy debería ser la prioridad, porque hay que educar al mercado sobre lo que ustedes están ofreciendo. Entonces, tal vez donde yo me enfocaría en una primera instancia es, ok, el servicio que ustedes ofrecen como empresa es único, pero no están buscando resolver un problema único o unitario, están buscando resolver varios problemas de su servicio. Bueno, ¿cuáles son esos problemas y cómo hoy por hoy la gente está buscando resolverlos o cómo hoy por hoy están manifestando esos problemas que están teniendo? Y enfocarse en generar contenido, sugeriría lo que sean landings informativas, obviamente con un call to action, pero que sea más educar sobre qué es lo que está sucediendo, y también todos los que son contenidos un poco más extensos en el formato tradicional de blog, a mí no me gusta decirle blog, pero nada, una sección de contenido donde se puede desarrollar algo de 600, 800, 1000 palabras, donde realmente se profundice en la problemática y cuál es el beneficio de resolver esa problemática, más allá de que lo pueden hacer
con su servicio. Pero sí, por supuesto, todo lo que vimos, especialmente de Customer Journey, sigue siendo aplicable para servicio o para producto. Perfecto. Oye, y última pregunta muy cortita, Sí. porque para no salirnos, pero quiero hacerme cargo de ella, que dice, ¿cuáles son los errores más comunes para no estar en ese 45% orgánico? Bien, bien. Esta pregunta fue la Brown, por si acaso. Es una gran pregunta. Yo creo que es el contenido. Creo que hay muchos sitios que todavía tienen necesidades técnicas, que es decir, cómo está estructurado y diseñado el sitio a la forma que el algoritmo de Google, el Google Bot, interactúa con ello. Obviamente eso sigue siendo muy importante, pero donde veo constantemente que me toca ver muchísimas industrias diferentes, el denominador común es el contenido. No se genera un contenido que verdaderamente está pensado en resolver el cliente. Es un contenido pensado porque me dijeron que tengo que tener una sección de preguntas frecuentes y respondo la pregunta en una oración. Y la mayoría de los casos esa pregunta no se puede responder solamente en una oración. Entonces, desarrollar contenido que realmente resuelva la necesidad. Y parece simple y es como, no, bueno, sí, claro, todo el contenido que genero resuelve las necesidades, pero realmente pensarlo y utilizar los datos que obtenemos de SEO para entender cuál es la demanda real en términos de búsqueda para cada pregunta, cada necesidad, y generar contenido que resuelva ante eso, creo que puede ser el principal diferencial. Un ejemplo, un último ejemplo para cerrarlo, cualquier cosa que busquen de marketing digital, especialmente de marketing automation, aparece HubSpot. ¿Qué es lo que mejor hace HubSpot y en qué se basa el modelo de negocio de HubSpot? Es en la generación de contenido. Mi sueño es tener un equipo que pueda generar la cantidad de contenido que genere HubSpot. Así que creo que pasa por ese lado el principal diferencial. Perfecto, muchísimas gracias.